En México se habla español, así lo dijo Sheinbaum en su mañanera con total calma, sin dramatismos, con la absoluta serenidad de quien no necesita explicar lo obvio. Pero el golpe iba directo a la FIFA, el organismo que pretendía prohibir el español en las ruedas de prensa del Mundial que se juega en su propio territorio. Y aquella advertencia no llegó sola. Surgió justo tras 3 momentos virales que llevaban horas incendiando las redes. Hakimi pidiendo déjenlo preguntar en español, yo entiendo, la FIFA no. Vinicius reclamando se puede, la FIFA no. De Jong aclarando no me molesta responder en español, la FIFA no. 3 astros mundiales. Fueron 3 momentos en menos de 48 horas. Diciéndole de frente al delegado de la FIFA que no tenían problema en hablar español y a los 3 los censuraron de todos modos. En un mundial organizado en México, el gran coloso hispanohablante que lidera el evento de fútbol, el país cuya presidenta tuvo que recordarle a la FIFA en cadena nacional el idioma que se habla en este territorio. No te despegues, porque lo que pasó después terminó provocando una de las rectificaciones más rápidas que se recuerden en la historia de este organismo. Vamos por partes, porque para entender la jugada de Sheinbaum, primero hay que comprender lo que pretendía hacer la FIFA. El organismo estableció un reglamento para las ruedas de prensa del Mundial que sobre el papel parecía tener sentido. En cada encuentro de prensa, solo se permiten las lenguas de las 2 selecciones en juego más el inglés como idioma oficial, para 48 selecciones y decenas de lenguas. Como un criterio de organización inicial, algún límite tenían que poner. De otra forma, cada rueda de prensa podría acabar requiriendo traductores para 20 lenguas distintas. Pero el problema real es cuando ninguna de las 2 las selecciones que juegan hablen español. En esos casos, el español desaparece por completo. Da igual que el jugador lo hable a la perfección como segundo idioma tras años jugando en ligas hispanas. Tampoco importa que el periodista lo hable como su propio idioma nativo y lleve usándolo toda su vida profesional. Da igual que el torneo se juegue en México, el gigante hispanohablante más poblado del planeta, y el gran anfitrión de esta fiesta. Si las selecciones del partido no lo tienen como lengua oficial, el español queda fuera y no hay nada más que discutir. Y eso fue justo lo que ocurrió durante los primeros días de competencia. En la conferencia de prensa, antes del choque entre Brasil y Marruecos, 5 idiomas estaban disponibles: portugués, árabe, francés, italiano y el clásico inglés. El español, el idioma de México, la segunda lengua en Estados Unidos, el que domina perfectamente. Hakimi desde niño no figuraba en la lista. Un reportero de Azteca Deportes quiso preguntarle a Kraft Hakimi en castellano, pero el moderador de la FIFA lo detuvo. Y ahí ocurrió algo que rompió todo el protocolo. Hakimi no se quedó callado. Intervino de inmediato, frenando al moderador, con la tranquilidad de quien no comprende. ¿Por qué complicar algo tan simple? Dijo: déjalo preguntar en español, yo entiendo. Hakimi, nacido en Madrid, criado allí, de lengua española y lateral del PSG, la gran estrella del Mundial marroquí, aclarándole, en vivo y frente a todas las cámaras, a un comisionado de la FIFA, que por su parte no había problema, que el reportero podía hablar en su idioma, que las barreras no existían allí, excepto en ese estricto reglamento. La cara de aquel jefe de prensa era un poema según relatan los medios. Si este canal te da el análisis real que la prensa tradicional te oculta, suscríbete ahora, activa la campana y comparte. Esta gran comunidad la construimos todos. Unidos con tu apoyo, alcanzamos a más mexicanos que merecen saber lo que realmente pasa. Pero no fue solo Hakimi. A Vinicius Jr., estrella brasileña, bilingüe casi perfecto, tras triunfar en el Real Madrid, le pasó lo mismo. El crack contestaba una pregunta en español, como siempre hace ante la prensa. Cuando la FIFA lo interrumpió, Vinicius se volteó, sonrió de lado y soltó la frase que se volvió meme instantáneo. ¿Se puede, se puede? Al final tuvo que usar traducción para expresarse en una lengua que domina, y en la gran sede de ese idioma,
Y luego llegó Frenkie de Jong, un neerlandés que se expresa con total soltura tras brillar en el Barcelona. Al ver que le hacían lo mismo, su respuesta fue contundente. No me molesta responder en español, la FIFA no. 3 estrellas con 3 lenguas maternas distintas. Y los 3, explicándole a los oficiales de FIFA que no había ningún problema, pero igual los callaron de golpe. ¡Qué ironía! Tan ridícula y absurda, resulta difícil de superar. Y de verdad vale la pena destacarla, no es cualquier detalle. El Mundial 2026 se juega en México. En Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, las mismas sedes históricas que llevan semanas acogiendo a millones de fanáticos globales, mismos que abarrotaron el colosal Azteca en la inauguración con 80.000 almas, consolidando a nuestro país como el destino más deseado de este mundial, con estadios llenos que están demostrando al planeta entero el verdadero potencial de México, organizando un espectáculo de semejante magnitud. Pero había una regla absurda, que limitaba las conferencias de prensa de este gran torneo, y pretendía dejar al español completamente fuera, a menos que alguna de las 2 selecciones en la cancha lo tuviera como lengua oficial. El descontento en las redes sociales fue inmediato y masivo, porque el español no es una lengua secundaria o marginal en esta Copa del Mundo. Es el idioma oficial de una de las 3 naciones organizadoras, México, y representa el segundo idioma más hablado en el territorio de los Estados Unidos, donde tiene millones y millones de orgullosos hablantes, siendo una parte esencial de la identidad cultural de enormes regiones americanas. Es, además, la voz de cientos de millones de fanáticos apasionados en toda Latinoamérica y España, que representan una de las audiencias globales más gigantescas de este torneo. La célebre frase de Vinicius en un meme se convirtió en tendencia global en pocas horas. Las imágenes de Hakimi frenando al moderador para proteger a un periodista mexicano inundaron todas las plataformas digitales, y el cuestionamiento que empezó a hacer eco resultó ser una pregunta directa y sumamente incómoda. ¿Cómo puede la FIFA celebrar un mundial en el territorio de México y prohibir el español en sus propias ruedas de prensa? ¿Cómo puede una federación que lleva meses pregonando la supuesta diversidad cultural del fútbol y que adorna sus comerciales con 1000 colores e idiomas diferentes, silenciar la voz del propio país anfitrión? Y es justo ahí donde intervino Sheinbaum en su tradicional mañanera. La presidenta de México abordó el caso, y lo hizo con la misma serenidad con la que responde a cada presión y contradicción surgida a lo largo de este mundial, sin buscar polémicas, con absoluta calma, y con una contundente frase que resumió todo lo necesario. En pocas palabras, Sheinbaum defendió con orgullo nuestro idioma español, la lengua oficial de una nación que recibe a millones de visitantes, llegados de todo el planeta, a nuestras vibrantes ciudades, el idioma que retumba en cada calle, rodeando todos los estadios, con el que la afición mexicana vibra y vive. Este torneo, la mandataria insistió en que el fútbol no es solo negocio, y dejó claro algo, que en este momento, con todo lo que ocurre en este mundial, tiene un peso tremendo, va mucho más allá de un simple protocolo. El fútbol de verdad debe ser un espacio de unión para todos, una verdadera fiesta de inclusión. Palabras firmes de la presidenta del gigante hispanohablante que brilla como sede de la Copa, frente a una absurda regla que pretendía silenciar nuestro idioma en las ruedas de prensa. Esto no es un reclamo menor, es un golpe de autoridad de una nación soberana que exige el respeto que merece, porque ser anfitrión de este mundial de fútbol exige respetar nuestra identidad nacional. No se trata solo de usar estadios y exprimir ciudades, o aprovechar el flujo turístico, que en tierras mexicanas está rompiendo todos los récords, con estadios llenos y una fiesta total en las calles. Hay que respetar nuestro idioma y cultura, y a los millones que con esta hermosa lengua llevamos el fútbol grabado en el alma y el corazón. La FIFA lo entendió, o mejor dicho, lo asimiló tras 48 horas de presión, con las firmes palabras de Sheinbaum y la enorme furia en redes sociales.
respaldada por la crítica de instituciones especializadas en la lengua española. La Federación tuvo que anunciar que el español estará en cada rueda de prensa del Mundial 2026. Los reporteros podrán preguntar libremente en español, sin importar qué países se estén enfrentando. Ahora cualquier jugador podrá expresarse en nuestro idioma, con traducción simultánea, garantizada para los millones que siguen este gran mundial de forma virtual por medio del sitio oficial. El propio director del Instituto Cervantes celebró esta gran victoria histórica con un firme mensaje, algo tan evidente que no requería mayor explicación. La absurda regla anterior sencillamente carecía de lógica y vaya que tenía razón. Nadie que pensara con un poco de sensatez llegaba a otra conclusión. 48. Ese fue el suspiro que le tomó a la FIFA para doblar las manos. En ese lapso, 3 grandes estrellas se revelaron en vivo. Todo el planeta hispanohablante encendió las redes sociales. Y la presidenta mexicana les recordó firmemente: ante todo el mundo, ¿quién manda en el territorio del mundial? Analicemos la fuerza detrás de esta victoria. Lejos del simple incidente, este choque histórico por defender nuestro castellano en las conferencias de prensa no fue un simple descuido organizativo. Es el reflejo de un poder mucho mayor. La prueba de cómo un gigante como la FIFA, habituado a imponer sus caprichos, sin que nadie se atreva a decirles nada, se topó en México, con una fuerza que jamás logró prever, porque México no es un anfitrión dócil ni cualquiera, un país que solo presta canchas y limpia el desorden. Aquí gobierna una presidenta que habla sin rodeos. Cuando intentan pisotear nuestra dignidad, contamos con periodistas que jamás guardan silencio, y una enorme afición que abarrota tribunas y revoluciona el Internet si algo resulta totalmente injusto, defendiendo un idioma que es el alma de nuestra identidad, algo que ningún papel o burócrata puede menospreciar sin pagar consecuencias. Justo ese orgullo nacional fue lo que no calcularon. Por eso retrocedieron en menos de 48 horas, un plazo que para la burocracia del fútbol significa una velocidad prácticamente sin precedentes. Hakimi lo demostró exigiendo que lo dejaran preguntar en español. Vinicius reclamó repitiendo que claro que se podía hacer. Frenkie de Jong aclaró de inmediato que no le molestaba. Y Sheinbaum lo sentenció firme en la mañanera, con esa calma fría de quien sabe que tiene razón, recordándole directamente a la FIFA que el fútbol en México no es un simple negocio de millones, es un espacio sagrado que nos pertenece a todos. 4 mensajes distintos, 4 maneras de exigir lo mismo, y los 4 apuntando con absoluta firmeza hacia esa absurda regla que no cuadraba, una norma injusta que jamás debió existir, y que hoy mismo tenía que caer. En 48 horas rectificaron. Rara vez un organismo de ese tamaño, con su soberbia institucional blindada, da su brazo a torcer y admite errores. Cambia de postura tan rápido. Pero eso pasa cuando la presión nacional los ahoga. Desde todos los rincones al mismo tiempo, con los propios futbolistas alzando la voz en directo, millones de hinchas rugiendo en redes sociales, y la presidenta del país anfitrión firme, quien sin necesidad de gritar logró que el golpe retumbara con fuerza allá en Ginebra. El español se respeta, y ahora se habla con traducción totalmente garantizada en cada rueda de prensa del Mundial 2026. No porque los directivos lo hayan decidido solos, sino porque México les recordó en qué suelo están jugando su torneo. Queda una última gran lección por rescatar de todo esto. En una copa marcada por semanas de tensiones constantes, con líos de visados rechazados, selecciones bajo sospecha permanente, árbitros expulsados y trabas de todo tipo, este capítulo cierra de una manera que las otras no, venciendo al gigante en 48 horas, gracias a la unión de 3 futbolistas que no callaron, y una presidenta que ubicó a quienes pretenden mandar en un gran país que se respeta. No siempre ocurre. La presión pocas veces funciona tan rápido, pero esta vez el orgullo nacional se impuso, y el español brilla en cada rincón de este mundial. En este Mundial 2026, si llegaste hasta aquí,
Es porque entiendes que los detalles más pequeños, como exigir el derecho de hablar en nuestro propio idioma, dicen mucho más de la relación entre este mundial y el gigante que lo hospeda, que cualquier frío discurso oficial. Suscríbete al canal, activa esa campana y comparte el video con cualquiera que necesite verlo. Nos vemos en el próximo video.